¿Por qué los perritos persiguen a los carros, a los buses cuando los ven? ¿Salen corriendo detrás? Porque van a toda velocidad. Y piensan que están jugando con él. También podría ser, ¿no? Yo te cuento la historia de por qué los perros corren detrás de los autos, de los buses, se van corriendo detrás de ellos. Resulta que hace muchísimos años, se va un burrito, una oveja y un perrito, se van a una feria de libros, ¿ya? Allá por Bernal. Y en esa feria de libro se divirtieron mucho, tomaron su chichita, comieron algunos bocaditos, se gastaron su platita en libros y en comida, en lunch. Pero el perrito, como era él le gustaba mucho prever, guardó su platita para su pasaje. Pero el burrito y la ovejita no guardaron para el pasaje. Cuando llegó la hora de regresar a su casa, vino un señor en una camioneta y les dijo: yo les llevo, suban, yo les llevo, vamos. Subió el burrito, la ovejita y el perrito en la camioneta. Cuando el chofer resulta ya en el lugar, se va a cobrarles el pasaje y le dice al burro: burrito, págame el pasaje. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pasaje? ¿Qué es eso? Y el burro se hace loco. Burro, te estoy diciendo que yo te he traído, te he hecho la movilidad. Págame el pasaje. ¿Cómo? ¿Pasaje? ¿Qué es eso? Y el burro se va. El chofer se cansó de pedirle el pasaje. Y la ovejita, que había estado mirando, como dice mi abuelita, había estado aguaitando en un lugar escondidita, se moría de miedo y decía: ay, al burro no le ha hecho nada porque es grandazo y le puede dar una patada. Pero yo, que soy la ovejita y soy chiquita, capaz el chofer viene y me agarra a palos. Así que cuando el chofer le fue a decir a la oveja: oveja, págame el pasaje, la oveja salió, como quien dice, como alma que vive el diablo, corriendo. Así que el chofer, muy molesto, muy contrariado, se fue donde el perro a pedirle el pasaje y le dice: señor perro, págame el pasaje. Yo les he traído acá hasta su localidad, tienen que pagarme el pasaje. Y el perro le da un billete de 50.000 indies. En esa época eran los indies. Le da un billetón así. Y el chofer dice: ay, aquí me cobro el pasaje del burro y de la oveja. Entonces el chofer se va con el billete, lo coge y lo pone en el bolsillo, pone las llaves, acelera y se va con todo. Y el perro se queda así como que: ¡ay, me he vuelto! ¡Guau! Y sale corriendo detrás del chofer, detrás de la camioneta del chofer. ¿Ahora entiende? Por eso, cuando un bus, un carro, un automóvil pasa cerca a un burrito, ¿el burrito qué hace? Y se inmuta. Él sigue con su vida. ¿Las ovejitas qué hacen? Salen corriendo, ¿no? Se van, se asustan. ¿Y los perritos qué hacen? Los persiguen porque se acuerdan del vuelto. Se acuerdan del vuelto. Pero como nosotros no lo entendemos porque se van nadando, wow, en realidad el perrito se va pidiendo: mi vuelto. Muy bien. Un aplauso para ustedes por saber esto.